Hola a todos, este va a ser una serie de vídeos de turismo por Alemania, fototurismo por Alemania, porque no va a ser solo hablar de fotografía, sino de las cosas que se pueden ver y que son interesantes tanto para un fotógrafo como para una persona que acompaña al fotógrafo, que es mi caso. Entonces será fototurismo. La primera parada que vamos a hacer en Alemania, de lo primero que vamos a hablar en Alemania, que no fue nuestro primer viaje a Alemania, pero sí creo que es el que más va a gustar a un fotógrafo, fue el Mar del Norte. Yo llegué a la conclusión, yo nunca había oído hablar de este mar, ni había visto nada, pero a raíz de ver un reportaje en la 2, un amplio reportaje en la 2 de esta parte de Alemania, me di cuenta de que era un buen destino fotográfico. La cantidad de faros, la cantidad de islas, todas las islas frisias, Helgoland, Stilt, que son dos grandes islas, pues me atrajeron bastante. El problema es que no planifiqué demasiado bien el viaje. Y no fue un viaje que saliera mal, pero hubiera salido muchísimo mejor si hubiera tenido más información de la que ahora poseo. Sí que me informé para ir cómo podía llegar sin coche, porque en ese momento no alquilábamos todavía coche, cómo podía llegar al Mar del Norte. Entonces nuestra primera parada fue Hamburgo, España-Hamburgo, en vía avión, y allí hay una línea de catamarán que te lleva desde Hamburgo por el Elba en español, hasta Helgoland, que es uno de los destinos turísticos alemanes por excelencia. Es una isla muy espectacular con acantilados rojos donde hay un montón de multitud de aves y focas y también es turístico porque tiene unas casitas de colores, es muy bonita, es una isla muy bonita. Bueno, pues cogimos el catamarán al día siguiente, llegamos vía vuelo a Hamburgo, cogimos el catamarán al día siguiente, que es la línea Helgoland, o sea, no hay ninguna pérdida porque Helgoland, la línea hacia Helgoland. Entonces tiene dos paradas, una en Cuxhaven, que es donde nos bajamos nosotros, y otra en Helgoland. Digamos que tiene como cualquier tren, una línea que va desde Hamburgo, con parada en Cuxhaven, hacia Helgoland, y luego hace a la inversa, Helgoland, Cuxhaven, Hamburgo. Esto durante el día. Solo hay dos, uno de ida y otro de vuelta, para que lo tengáis un poco en cuenta. Es un viaje muy agradable, muy de turistas, pero es muy agradable ir por el Elba, viendo tanto la zona portuaria de Hamburgo como todas las dos orillas del Elba hasta que llega a la desembocadura que está en Cuxhaven. Nuestra primera parada, ya os digo que fue Cuxhaven, que es donde cogimos el hotel. Deciros que Alemania es cara en cuanto a alojamientos. Los alojamientos no son muy buenos y menos de 75 euros no encuentras un alojamiento por día y noche, ¿vale? Dos, la pareja. Sí que hay otro tipo de alojamientos dentro de Alemania que son turismo rural, que es un poco más barato, pero claro, están un poco más fuera de las grandes ciudades. Si vais con coche no hay problema, si no vais con coche sí que hay problema. En nuestro caso es que no íbamos con coche. No alquilamos esta vez coche, luego sí que en el resto de viajes hemos alquilado coche y esto nos da mucha más libertad. De todas formas, deciros que en el Mar del Norte, para ir a las islas, según tengo entendido, nosotros solo fuimos a Helgoland. Sí que es verdad que no permiten coche, o sea, hay mucha restricción de tráfico. Bueno, pues como os comento, nuestra primera parada Cuxhaven es una zona de recreo alemán, pero muy interesante, súper interesante, porque tiene una marea baja de kilómetros. Es decir, que tú puedes ir andando perfectamente sin mojarte los pies siquiera,
desde Cuxhaven a una isla que hay, siempre teniendo en cuenta las mareas. Las mareas no hay ningún problema porque la oficina de turismo te dan un mapa, entonces en internet está un mapa con los areos de la marea cuando sube, cuando baja. Sí que es verdad que si tú te entretienes en esa isla, a la que por cierto no fuimos, si tú te entretienes más en esa isla, tienes posibilidad de volver en barco. La ida andando y la vuelta en barco. También hay unos caballos que te llevan ahí. Una especie de carreta, es muy turístico eso, y una especie de carreta que te llevan a ello. Nosotros llegamos tarde, nos íbamos a ir, había que cogerlo con anticipación, ir en la carreta. Bueno, es una cosa de turistas, pero es interesante. Deciros que esa zona donde hay muchos faros, o sea que a la gente que os guste los faros, es una zona muy interesante de fotografiar, muchísimo faro y digamos que mucha zona declarada por la UNESCO Patrimonio Natural. Y hay un centro de interpretación al que nosotros fuimos, por cierto en bicicleta, porque nos dieron un mapa y cada cuadradito, al principio queríamos ir andando porque somos bastante andarines, queríamos ir andando, pero cuando nos dimos cuenta cada cuadradito del mapa eran 5 kilómetros, o sea, de 3 cuadraditos de mapa eran 15 kilómetros, lo cual nos decidimos a alquilar una bicicleta, que por cierto esto es lo más barato que hay en esta zona en Alemania, porque eran 6 euros el día, incluida la noche. Y alquilamos una bicicleta tanto para ir al centro de interpretación, que es muy chulo de ver, porque toda esa zona es zona natural, con multitud de aves, al tener tan baja la marea, salen multitud de cangrejillos, de lombrices, y entonces hay multitud de aves comiendo durante esa marea baja, y es muy interesante para los que os gusten fotografiar pájaros. Y llegamos al centro de interpretación. Deciros que cómo son los alemanes. Llego al centro de interpretación y entonces pues más o menos pues lo de siempre, qué aves hay, qué aves migran, qué aves se quedan allí, qué tipo de fauna hay allí, todo ese tipo de cosas, pero todo en alemán, inclusive en inglés. Pero yo me acerqué al mostrador y les pregunté si tenían algo en español, sobre todo para Víctor, para mi marido. Y bueno, pues me atendió una persona, al final terminaron atendiéndome 5, porque les extrañaba mucho que un español se hubiera interesado por esa zona de Alemania, porque siempre vamos a la Alemania romántica, a los castillos del Rey Loco, quizá a Rotenburg of the Tauber, que es y hablaré más adelante de él, es una ciudad muy, muy de cuento, o donde se rodó la película Charlie, la fábrica de chocolate. Una serie de turismo como más del interior y menos de la costa, porque nosotros tenemos muy buena costa, tenemos un montón de litoral y tenemos también las islas, tanto las Canarias como las Baleares, y entonces no entendían cómo había llegado nuestro interés por eso. 5 personas, y yo creo que al año siguiente, dándome explicaciones de por qué no tenían ningún folleto en alemán y disculpándose y mucho. Entonces yo creo que si el año siguiente hubiéramos vuelto a viajar y hubiéramos vuelto a ir a pedir algún tipo de información en español, seguramente lo tendríamos. Pero claro, la excusa de ellos es que poco hispanoparlante va a ese tipo de destino, ¿vale? Entonces me preguntaron, incluso me preguntaron cómo es posible, por qué se ha interesado por esta zona, y entonces le dije que no era ni tan siquiera de la televisión alemana, que podía ser traducido, no, era de la televisión española, había hecho un amplio reportaje en las islas Frisias y en el Mar del Norte, ¿vale?
Entonces estuve dando vueltas por Cuxhaven, tiene mucho que ver, tiene un puerto muy bonito. Ahí hice mis primeras fotos nocturnas. Claro, fueron un desastre porque yo tenía la cámara puesta en reducción del ruido en largas exposiciones, con lo cual si estaba 20 minutos la cámara haciendo la foto, se pegaba otros 20 minutos procesando la cámara con muchísimo ruido, bueno, un montón de... Pero bueno, ahí fueron mis primeras fotos nocturnas, que era cuando empezaba a interesarme y quería hacer algo. Y de hecho fueron en el puerto de Cuxhaven. Otra cosa muy interesante y muy fotogénica son la especie de sillas que tienen en las playas. Entonces con una silla de mimbres tapadas, que ya os pondré fotos, y son muy fotogénicas. Lo que tenéis que tener cuidado con esto es que dependiendo de por dónde entréis en la playa, si estáis alojados no hay problema porque te dan una especie de ticket, de pase, tienes que enseñarlo, y entonces no te cobran para acceder a la playa. Pero si quieres acceder a la playa, tienes que pagar. O sea, es algo chocante, sí, pero si tienes el alojamiento donde estás, te da una especie de ticket y puedes pasar a la playa sin ningún problema. Tienen un montón de carril bici, tienen unas zonas residenciales espectaculares, con unas casas espectaculares, por cierto, sin ninguna reja, sin alarmas, sin nada de nada, o sea que allí no pasa absolutamente nada. Y luego tienes la posibilidad eso de ir en tren a Bremenhaven, que es otro como Cuxhaven, que también es del Mar del Norte, donde hay un museo, y esto ya es turismo puro y duro, un museo tanto al aire libre como interior de todo, incluso hay un submarino que se puede ver. Todo lo referente al mar, digamos, como barcos de vela, que se pueden ver por dentro, puedes entrar, barcos más grandes, un submarino. Bueno, es muy interesante de ver, se llama Bremenhaven. Es muy chulo para los que os guste fotografiar em, ciudades y así un poco más vanguardistas, más modernas. Y allí pasamos un día entero viendo pues antiguos puertos, el puerto más grande. De ahí salieron muchísimos emigrantes a Estados Unidos. De hecho hay una estatua que rememora ese periodo de la historia en que iban alemanes a colonizar América, a vivir en América, bueno, a buscar otros sitios donde vivir. Y luego nuestra última parada, que esto lo hicimos mal, por eso os digo que lo organicéis de alguna manera, en que si vais paréis primero en Helgoland, o sea, cogéis el catamarán y paréis en Helgoland y hacéis noche en Helgoland, porque allí una puesta de sol debe ser espectacular. Y es la isla que os digo, que es una isla grande, muy famosa en Alemania, porque yo cuando se lo comenté a mi madre, mis padres han vivido 14 años en Alemania y yo 5 cuando era pequeña. Entonces me comentaba que era una isla muy famosa en Alemania, o sea, es un destino muy famoso en Alemania. Es una isla muy espectacular, ya os digo, con acantilados rojos, rojo, de tierra roja. Allí podéis ver focas, podéis hacer shopping porque tienen multitud de tiendas, podéis ver unas casas pintadas de colores muy espectaculares. Y ya os digo, se da una vuelta por toda la isla andando, que es muy chulo, y se ven pues los nidos de los pájaros. Creo que es el alcatraz atlántico el que más desova allí. Y bueno, no entiendo yo mucho de pájaros y tal, pero alguna foto porque lo tenéis muy cerca, o sea, estáis relativamente cerca. Yo el más que tenía era un 200 milímetros y conseguí una foto bonita de un alcatraz de estos.
no sé, Alcatraz o... No sé exactamente, lo averiguaré o lo pondré en las descripciones del vídeo. Entonces yo creo que nosotros aquí nos equivocamos, hubiera sido muy interesante pasar una noche en Helgoland y luego volver a Cuxhaven y luego incluso ir en tren porque enseguida estás a Bremerhaven. Espero que os sirva, espero que os gusten las fotos que os voy a poner y es un destino muy interesante al que nos queda nosotros por visitar más islas frisias y la otra isla grande como la de Helgoland que se llama Sylt. Entonces esto en futuros viajes seguramente lo haremos. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Si os gusta, darle al like. Y si tenéis alguna duda, por favor, indicármela en comentarios. Hasta luego.